que es el artículo 105 del RETRAN, como ustedes bien conocen, regula y tipifica lo que es las sanciones para el uso de casco y el uso de chaleco. Sin embargo, a la fecha no se ha determinado qué es un casco de seguridad. Se viene exigiendo y la finalidad de la norma no es sancionar por falta del uso del casco, sino que cumpla una cierta finalidad. En ese sentido es que nació esta norma y posteriormente se reglamentó a través del Decreto Supremo 022, y dentro de los alcances de este decreto legislativo y el reglamento se ha solicitado al MTC que puedan emitir una norma complementaria estableciendo las especificaciones técnicas tanto del tema del casco como del chaleco. Primero, presentarnos cada uno. Mi nombre es Dani Mendoza Lozano, soy presidente de la Comunidad Motera del Perú. Estoy con mi asesor legal, el señor Andrés Suárez Oliver. Estoy con mi fiscal y secretario general, que es el señor Wilder Doria, y como vicepresidente, el señor Javier Ortiz. Mi nombre es Ricardo Millones, presidente de la Asociación Motociclista de Perú, ASMOPE. Me acompaña el señor David Montes, vicepresidente, y mi secretario de actas, José Luis Rossi. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy coordinador de la Hermandad Motera Peruana. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Lacerna. Me encuentro con mi vicepresidente, señor Isaac Caballero. Representamos a Una Moto Perú. Saluda a Franco Faura. Yo soy un motociclista que se siente en la necesidad de poder prestar su voz un poco para poder ayudar a combatir esta norma y dar la opinión de mucha gente. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Guamán Fernández, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, y me acompañan el vicepresidente Guillermo Andrés y el secretario Víctor Andrés. Les saluda Pedro Olivares, soy director de la Dirección de Seguridad Vial. Hemos coordinado para poder escuchar hoy día posiciones, los comentarios, sugerencias que puedan venir de parte de ustedes, considerando que esta norma responden a una reglamentación propia del decreto legislativo 1216 de acta del año 2015, en el marco del cual está involucrado tanto el tema de seguridad ciudadana, por el tema de chalecos principalmente, y el tema de seguridad vial, centrado en el tema de casco. En ese sentido, vamos a escuchar una presentación de Paolo Fernández. Debe tenerse en cuenta que la siniestralidad vial en motocicletas ha crecido mucho. Uno de cada 3 fallecidos el año 2021 ha estado en una motocicleta o en una mototaxi. Este vehículo, de alguna forma, bastante riesgoso, peligroso para la ciudadanía. Se considera este vehículo como vehículo que transporta usuario vulnerable. En la escala de vulnerabilidad, el peatón es el más vulnerable, de ahí está el ciclista o los que usan vehículos con ciclos, luego están los motociclistas. Ustedes también están dentro de la prioridad de vehículos vulnerables, y en ese sentido es nuestra preocupación de que se pueda reglamentar esta disposición que el Ministerio de Transportes trata de implementarlo, ya pasando mucho tiempo. Ha pasado 7 años del decreto legislativo 1216 y también estamos en la obligación de reglamentar. Se va a quedar César Ramos, que es el asesor del director general de Políticas y Regulación en Transporte Modal. Soy el coronel Javier Vela Arangoitia, soy el jefe de la División de Tránsito y Seguridad Vial. Adelante, Pablo. Voy a exponer la resolución directoral 03-22. Ha sido publicado este 4 de marzo en el Diario Oficial El Peruano como en la página web del MTC. Es importante tener el escenario actual de las motocicletas, y es que desde el año 2017 hasta ahora, hasta el año pasado 2021, se ha tenido un incremento constante respecto a las inmatriculaciones de este tipo de vehículos. Por ejemplo, que en el año 2017 se inmatricularon más de 160.000 vehículos de motocicletas, y cada año siempre fue en aumento, teniendo que al 2021 se cuenta actualmente con más de 290.000 inmatriculaciones. Respecto a la tasa de motorización anual, que a nivel de regiones tenemos a la región de Madre de Dios con más de 277 motos por cada 10.000 habitantes. Luego de ello sigue la región San Martín con 152, Ucayali 150, Loreto 74 y Piura 66. Los índices de siniestralidad, de accidentes de tránsito que involucran este tipo de vehículos, las motocicletas. Se ha podido observar un incremento constante respecto a los accidentes en los cuales se involucra este tipo de vehículos. Desde el año 2015 ha existido una alta respecto a estos tipos de vehículos en cuanto a la accidentabilidad, teniendo que, si bien es cierto, el año 2020, como consecuencia de las restricciones de movilización, hubo una baja, la constante siempre ha sido un crecimiento respecto a los índices de siniestralidad que involucran este tipo de vehículos. También se ha podido determinar, en base a la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los accidentes que han involucrado el fallecimiento de personas, que en el año 2021 se ha registrado más de 760 personas fallecidas en lo que involucra el uso de este tipo de vehículos que son las motocicletas.
Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.